Más de 1.500 migrantes integrantes de la caravana autodenominada Bendición de Dios, con destino a Estados Unidos, avanzan en la carretera panamericana en el estado sureño de Oaxaca, conocida por ser la zona con vientos más intensos. La cuestión de los vientos que nos pueden jalar a ellos, toca llevarlos así, agarraditos. Es muy difícil, mi hermana. Toca encomendarse a Dios y seguir para adelante. Casi lo tumba a uno el viento ya. Y es que también se suma el Frente Frío número 10, que provoca descensos en la temperatura y vientos fuertes sobre casi todo el territorio mexicano. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana y noche prevalecerá el ambiente frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Valle de México, así como ambiente de muy frío a gélido con heladas en zonas altas de dichas regiones. Los migrantes piden a las autoridades mexicanas facilitarles medios de transporte para llegar a la Ciudad de México. La caravana número 14 del año se encuentra rumbo al centro de México. Ante esto, el Instituto Nacional de Migración no ha respondido a las solicitudes de ayuda de los migrantes que transitan por la República Mexicana. Una bomba ciclónica ha azotado California y el noroeste del país, trayendo fuertes lluvias, vientos intensos y nevadas. Este fenómeno dejó 2 víctimas mortales en Canadá. Usualmente, estos sistemas están asociados con mucha actividad climática, fuertes lluvias, nevadas intensas y, ciertamente, vientos racheados que pueden alcanzar la fuerza de un huracán. Las turbulencias climáticas dejaron a más de 500.000 de personas sin electricidad. En el estado de Washington, más de 285.000 personas continúan hoy sin servicio, mientras las autoridades intentan restaurar el suministro. Esta fue una de las tormentas más severas que hemos enfrentado en más de una década. Tuvimos más de 500.000 de personas sin electricidad y esos solo son nuestros clientes. Mientras tanto, en el noroeste de la nación, una tormenta invernal ha dejado acumulaciones de nieve significativas en las zonas montañosas. Esta fue la alerta del Servicio Nacional de Meteorología. Se espera la primera nevada importante de la temporada en los Apalaches del centro y norte. Las elevaciones más altas verán la mayor cantidad de nieve, pero incluso las elevaciones más bajas desde el centro de Pensilvania hasta el centro sur de Nueva York verán cierta acumulación de nieve. En plena temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias, las interrupciones han sido notables, con más de 500 vuelos retrasados en todo el país y carreteras intransitables. En el último día de la conferencia climática celebrada en Azerbaiyán, países de África y Latinoamérica rechazaron el borrador del acuerdo del aporte de los países desarrollados a los países en desarrollo para hacerle frente al cambio climático y la transición a la energía limpia. El texto propone pagar $250.000 millones anuales como meta para el 2035, un aumento a la actual provisión de $100.000 millones al año. Tras 3 años de negociaciones sobre el nuevo objetivo financiero, innumerables talleres y diálogos en lugares remotos, nuestros colegas desarrollados aún no han presentado una propuesta cuantificada para que negociemos. Francamente, esta falta de compromiso y transparencia parece una bofetada en la cara de los más vulnerables. Según economistas expertos en el tema, los países en vía de desarrollo necesitan $1,3 billones para enfrentar la crisis climática para finales de esta década, y son estos los más vulnerables a los daños por el cambio climático, que ha causado inmensas pérdidas financieras, en promedio de $143.000 millones. Lo que importa ahora es cómo encontrar un compromiso que permita un resultado ambicioso en relación con el nuevo objetivo global. El fracaso no es una opción. Algunos negociadores también dijeron que las propuestas no cumplían con la promesa hecha en la cumbre de Dubái del año pasado de abandonar los combustibles fósiles, que en su momento se consideró histórico. Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, tuvo un papel limitado en las conversaciones mientras se prepara para otra presidencia bajo la dirección de Donald Trump. Efectivamente, la crisis en nuestra selección aumentó aún más el deseo nacional por cambios en la Confederación Brasileña de Fútbol. Ronaldo Nazario habló sobre el tema, aunque solo le gustaría concentrarse en el evento fenomenal que organizó aquí en Sao Paulo. En esta fiesta de gala se recaudaron en total $1.700.000 para la Fundación Fenómenos, que ayuda a comunidades desfavorecidas de Brasil. El ídolo del fútbol fue preguntado si alguna vez tendría la voluntad de ser presidente de la CBF. Há muitos anos já falo
Él dijo que lleva muchos años pensando en ello, que esta voluntad no ha cambiado y que está listo para este momento. Para el ex delantero, el fútbol brasileño necesita grandes cambios, pero recuerda que aún no es candidato y que no hay elecciones a la vista. No tem eleição à vista. Otro ídolo del Real Madrid, campeón del mundo y que también ya fue elegido el mejor del mundo, también estuvo presente y se demostró mucho más optimista con la selección. Según Kaká, es un momento de reestructuración, pero Brasil tiene grandes jugadores y no solo estará en la Copa, sino también es uno de los favoritos. Seleções favoritas aí em 2026. Una opinión impecable sobre la selección, de la cual él y Ronaldo formaron parte en el 2002. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.